Saludándolos y nuevamente feliz de que podamos seguir compartiendo, o mejor, como dirá Juan Bautista el profeta, que es el que estamos en este pequeño ciclo de Juan Bautista en la liturgia, nos está guiando, preparando los caminos para qué, lo veíamos para la venida del Señor. Y en la liturgia que acabamos de celebrar es muy interesante porque es el tercer domingo de Adviento, el llamado del Gaudete, de la alegría, pero una alegría que parte de hacer ciertas cosas que Juan Bautista nos va a decir, y una alegría que no nos la roba el mundo, que no nos la quita el mundo, que no nos la quita la pandemia, las dificultades, todo lo que podamos estar atravesando. Es que eso es en última instancia lo que estamos preparándonos para recibir al que es la alegría, les decía, al que es la esperanza, al que es el amor de nuestra vida, al Dios que se hace cercano, al Dios que viene a visitarnos, y eso tiene que ser motivo de profunda alegría. Cuando hoy escucha mucho uno en esta época que tanta gente dice, para mí esta época es de tristeza. Recuerdo la pérdida de los seres queridos, de enfermedad, de dificultad económica, de miles de realidades. Y entonces para muchos diciembre se convierte como en esa canción que no quiero ni mencionar el título, Maldita Navidad. Por Dios, maldito que Dios venga a hacerse cercano, que Dios nazca en tu corazón, que Dios nos visite, que Dios se quede a vivir en lo profundo de nuestro corazón, que nos dé tantos motivos de alegría como nos va a decir el profeta Sofonías en la liturgia. Es que tenemos esos oídos para diciembre, lo decíamos, y no para el que viene, y no para el Señor, y no para lo que nos anuncia Juan Bautista. Entonces, claro, para mucha gente época de profunda tristeza, de borracheras constantes, de embriagueces, de peleas, de discusiones, de prisa, y no de detenernos a mirar en el interior de nuestro corazón al Señor que nos habla y nos dice que Dios, su Padre, tiene su alegría en nosotros, que se goza en nosotros, que está profundamente enamorado de nosotros. Y entonces repito, y nos dice para conseguir esa alegría, para vivir esa alegría, nos dice los motivos a través de las lecturas del profeta Sofonías y del mismo Pablo en la carta a los Filipenses. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad siempre alegres. Tiene que ser nuestra principal característica. Y en el profeta Sofonías nos da varias razones por las cuales nuestra tristeza se tiene que transformar en alegría, nuestra desesperanza en esperanza, nuestro llanto en gozo. Estamos alegres en el Señor, estamos felices en el Señor. Y repito, son muchas razones que nos da a través de esa lectura, para que después podamos vivir, como nos anuncia el profeta Juan Bautista, una verdadera conversión, que es a lo que nos llama. ¿Qué tenemos que hacer? Que es la pregunta que recorre a veces todo el Evangelio, que a veces recorre nuestra vida espiritual. Bueno, ¿y yo qué es lo que tengo que hacer? Pues hombre, convertirnos, volver al Señor, celebrar la fiesta de la conversión. La conversión es una fiesta, pero nos dice concretamente y con cosas puntuales qué hacer. ¿Para qué? Para que esta alegría que ya nos anuncia antes en la lectura del profeta Sofonías se haga realidad en nuestra vida, en este Adviento que vamos a celebrar. Por eso es que desde entrada antes nos decía, preparen el camino, hay que hacer algo. Hay que hacer, 5 veces se repite el verbo hacer en este texto que vamos a meditar del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. Y ya lo hemos dicho en tantas otras ocasiones, el hombre sin el hacer nada puede ser delante de Dios. ¿Cómo fue? El hombre sin el hacer nada puede ser delante de Dios. Es que nos quedamos simplemente en cositas. No, hay que hacer concretamente. Como el hijo aquel que se marchó de la casa, hay que ponerse en camino y regresar a los brazos de Dios Padre. ¿En qué? En situaciones concretas, como vamos a ver. Pero entonces el profeta Sofonías, repito, para esta gran alegría, porque el texto termina, les voy a leer el final del texto, y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. ¿Y con qué?
con muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo, a usted y a mí, la buena nueva, el evangelio, la buena noticia, porque dice que el pueblo estaba expectante como estamos nosotros, pero hay que saber a quién estamos esperando, qué estamos esperando y cómo lo estamos esperando. No, yo aquí esperando en la hamaca tirado, aquí en la cama, no, no, no. Levanta tu cabeza, mira hacia arriba y ponte en camino. Que todo monte lo veíamos, sea abajado y todo cerro elevado, todo llano elevado. ¿Para qué? Para que el cambio sea total y radical y verdaderamente Jesús venga a vivir en nuestro corazón. Entonces nos decía el profeta Sofonías para esa alegría, repito, por segunda, tercera vez, que va a ser la fiesta de la conversión. Nos anunciaba los motivos de esta alegría y nos dice qué hacer y nos dice el primero: Dios ha cancelado tu deuda. Dios ha cancelado tu condena, tu deuda. No debemos nada. Ninguna condenación pesa sobre los que estamos en Cristo Jesús. Cada rato me gusta poner ese ejemplo. Casi todas las propiedades las conseguimos haciendo un préstamo en el banco, que te llamen y te digan: ve, alguien pagó esa deuda, tu apartamento está libre. Motivo de alegría enorme, enorme, suficiente para danzar, para brincar, para gritar, para exultar de alegría, como dirá el profeta Ezequiel, como dirá varios textos de los profetas, para alegrarnos en el Señor. Ya ninguna condenación pesa sobre los que estamos en Cristo Jesús. Todas tus culpas y penas han sido perdonadas. ¿Por qué? Porque sí, desde la raíz, Dios nos ha perdonado definitivamente. Oiga, y usted y yo nos seguimos condenando. Y usted y yo nos seguimos culpando. Y usted y yo seguimos: ay, eso que hice, eso que cometí, eso que... No, por eso Adviento es época para vivir de una Navidad diferente, acercándonos definitivamente al sacramento de la reconciliación. Reconciliémonos con Dios. No es solo en Cuaresma, es durante todo el tiempo que tengamos oportunidad. Os lo suplico, decía San Pablo, reconciliémonos con Dios. ¿Y por qué fue que nos perdonó? Ah, no, porque es que estoy muy juicioso, porque es que voy a la Eucaristía. No, porque el bueno es Él. Todas nuestras culpas han sido perdonadas. Segundo motivo que nos daba para una alegría inmensa: el Señor ha expulsado a tus enemigos. Chucho, yo no tengo enemigos, ¿no? Y los interiores, los vicios, las adicciones, las penas, esos que nos cogen casi siempre con la guardia baja y nos derrumban. Dios los ha derribado para siempre, los ha expulsado. ¿Qué es lo que hace un enemigo? Nos hace prisioneros y nos hace esclavos. Revisemos hoy y acojamos esta palabra como palabra viva y eficaz, porque es palabra de Dios. ¿Cuáles enemigos, entre comillas, me tienen esclavizado? Esos vicios, repito, esas adicciones, esas tentaciones, esos complejos, esas manías, esos miedos, todas esas realidades. Pues Dios las va a expulsar de ti y de mí. Las va a echar fuera y entonces nos va a hacer libres. También les he dicho en otra ocasión: nada más le causa alegría al preso cuando se abre la puerta de la prisión y ya pagaron por ti, ya puedes salir, ya eres libre. ¿Qué enemigos son los que no nos permiten vivir una Navidad, un Adviento diferente? Pues dice el profeta: el Señor ha expulsado a tus enemigos de ti. Ya no reinan sobre ti, ya no te dominan. Eso sí, tengo que poner mi parte. Recuerden, pasemos a la otra orilla. Rememos, preparen los caminos. Hay que preparar. No es esa pasividad, no es esa religión burguesa nuestra. No, hay que preparar el camino, hay que esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, pero sabiendo que Él pelea por nosotros, que Él vence con nosotros, que con Él somos vencedores. Tercer motivo que nos decía el profeta Sofonías, que quizás esa lectura pasó desapercibida. No, a ver, yo escucho nomás el Evangelio. Él nos prepara. El Evangelio, esa lectura junto con San Pablo en los Filipenses. Tercer motivo: el Señor será Rey en medio de ti.
Es decir, que el Señor puede llegar hasta todas esas áreas de oscuridad, de tinieblas de tu vida, esas zonas donde no has podido, donde no hemos podido, donde no somos incapaces. Él es capaz de llegar y transformar esa historia nuestra, modificar esa historia nuestra, cambiar ese rumbo que creíamos que no tenía solución. Ser el Señor de nuestra vida. Es muy lindo a medida que en la oración, en la Eucaristía, en este Adviento, en esta Navidad que vamos a celebrar, le abramos el corazón y dejemos que Él vaya trabajando como Rey en medio de cada una de nuestras realidades. Eso es motivo más que suficiente de alegría. Eso es más que cualquier otra cosa para uno estar contento. El Señor será Rey en medio de ti. Él puede tomar posesión de nosotros, de esas áreas y esas debilidades que no somos capaces, que cada rato constatamos que tratamos y nada. Pues el Señor será Rey en medio de esas situaciones. Cuarta, la más sorprendente, Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo. Dios tiene su alegría en nosotros. No importa lo que hayamos hecho o a los pecados que hayamos cometido, Dios tiene su alegría. ¿En quién? En ti que me estás viendo y escuchando, en cada uno de nosotros. Se goza de júbilo, les decía, está profundamente enamorado de nosotros y le importamos tanto que fue capaz de vencer la misma muerte para poder estar siempre con nosotros. Y le importamos tanto que fue capaz de vencer la misma muerte para estar siempre con nosotros. Y uno lejano, y uno distante, y uno creyéndose abandonado, y uno creyendo que no es capaz, y uno creyendo que otro Adviento, otra Navidad más, o como la canción, maldita Navidad, bendita Navidad, bendito Dios que quiso Dios revelarse en la pobreza de un niño, en un pesebre, haciéndose el primer desplazado para seducirnos, enamorarnos y abrazarnos. Y quinto, que nos decía en esa lectura, el resumen de todas esas buenas noticias, el Señor está cerca. El Señor está cerca en Navidad, en cada Eucaristía, hablándonos, enamorándonos de Él, atrayéndonos a Él. Mire, ese es motivo más que suficiente. ¿Cuál es el motivo de nuestros miedos y temores? Que creemos estar abandonados, que creemos estar arrojados a nuestra propia suerte, que ya no hay nada que hacer. No, Él es el cercano. El Señor está cerca. ¿Qué pueblo puede decir, decía el pueblo de Israel, como otros pueblos? ¿Qué pueblo puede decir que tiene un Dios tan cercano que cada vez que lo invocamos viene en ayuda nuestra? Pues ese es el Dios tuyo y mío, el Dios nuestro, que no está por allá en el espacio sideral, no, el que viene a hacerse cercano. Les decía, el que viene a besar nuestras miserias, el que viene a decirnos, no te condenes más, el que nos dice, yo me gozo en ti, eres la alegría de mi vida, estoy enamorado de ti, el que te dice, yo reino en medio de todas esas dificultades y oscuridades tuyas. Ya pagué, aunque tu conciencia te condene, hay alguien más grande que tu conciencia que ya te perdonó, y ese soy yo, no te condenes más, el que expulsa a tus enemigos y te hace libre. Y entonces venía Pablo a decirnos, claro, ante todas estas realidades, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad siempre alegres. Y nos hablaba de llegar ante la oración con peticiones, con súplicas, con toda clase de ruegos y eso, pero sin olvidar la acción de gracias. La acción de gracias, ¿por qué? Porque viene a estar cercano, porque no nos olvida, porque nos perdona, porque reina en medio de nosotros y porque expulsa a nuestros enemigos. Y por eso en la oración la paz de Dios va a custodiar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. A veces, repito, muchachos y muchachas, dejamos pasar las lecturas. No caemos ni siquiera en cuenta de lo que nos está hablando, de la buena noticia. Vuelvo y les repito el final. Con muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Es que lo que venimos siempre aquí a reflexionar y a escuchar es
buena noticia. Y vamos a complementarlo entonces con el texto de Juan Bautista, ahora sí, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo del 10 al 18. Dice: la gente le preguntaba pues, ¿qué debemos hacer a Juan Bautista? Acuérdense, Juan, el bautismo para perdón de los pecados. Jesús, ya vamos a ver, bautismo en espíritu y en fuego, muy distinto al de él. Pero entonces la gente le decía, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos recuerda ese qué debemos hacer que se va a repetir 3 veces y ante 3 grupos de gente diferente? Y el hacer se repite 5 veces. Nos recuerda a la pregunta que le hacían a los primeros cristianos: ¿qué debemos hacer? La pregunta que hizo el joven rico a Jesús: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para que tú reines en mi vida? ¿Qué tengo que hacer para ser verdaderamente un discípulo tuyo? ¿Qué tengo que hacer para vivir verdaderamente como cristiano, católico? ¿Qué tengo que hacer para ser como tú, Señor, para vivir como tú, para que tú te vayas formando en cada uno de nosotros, en mí, en ti y en todos, que es el objetivo último y final de nuestra vida, la vocación y la misión a la que hemos sido llamados? No solo vayan por el mundo y hagan discípulos, sino hasta que lleguemos todos a la estatura de la madurez del hombre perfecto, Cristo Jesús. Le preguntaba a la gente a Juan, ¿qué debemos hacer? Y él le respondía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Aquí es gente común del pueblo, gente como usted y como yo. ¿Qué tengo que hacer? El que tenga 2 túnicas, que las reparta. El que tenga alimento, ojo pues, el que tenga para comer, que haga lo mismo. Mire, la praxis de la caridad, el hacer concreto, es que nos quedamos es en mera espiritualismo, no espiritualidad, no siendo espirituales, guiados por el Espíritu de Dios, que es el que nos lleva a hacer todas estas realidades. Es en el compartir con los otros que se constata la conversión y la verdadera fe y el verdadero amor a Jesús y el verdadero seguimiento a Jesús, porque en el otro es que está Él principalmente presente. ¿Qué nos está diciendo detrás de este texto de la túnica, o sea, vestido y alimento? Que la conversión se hace concreta cuando compartimos con los demás lo necesario para vivir. Y también nos está diciendo, mire qué lindo y qué interesante. ¿Nos recuerdan cuando, hablando de la divina providencia, Evangelio según San Mateo capítulo 25 decía: no se preocupen del alimento, el que tenga alimento, que lo reparta con el que no tiene, ni del vestido, el que tenga 2 túnicas, que reparta con el que no tiene. Mejor dicho, despojémonos de las cosas relativas. Lo importante verdaderamente es que ¿quién? Que Dios viene a reinar en ti. Lo importante verdaderamente es el reino de Dios, que Él reine en mí, que la conversión se haga concreta desapegándome de los bienes materiales que no son los que llenan mi corazón. Que aprenda a mirar en este Adviento, para vivir un Adviento y una Navidad diferente, al otro, al que está desnudo. En el trasfondo también está el texto del profeta Isaías, capítulo 58, cuando en Cuaresma nos hablan de el ayuno. Dar de comer al hambriento, hacer de tu casa posada de tu corazón para el que no tiene, vestir al desnudo. Oiga, es que esto es concreto. Esto no es por allá en la estratosfera, es con cosas sencillas y concretas. Pero nuestra religión burguesa que se acomoda, nos quedamos es en oraciones, muy bien que oremos, pero que esa oración se haga práctica en la vida, en la realidad con los otros, que eso es lo que nos está diciendo. Usted preguntó que qué tenía que hacer. Preguntamos, aquí nos está diciendo qué tenemos que hacer. Concretico, ¿cuántos pares de zapatos tenés en el armario? ¿O no has mirado en este Adviento que llega preparando los caminos cuántos descalzos van por la calle? ¿Cuántos duermen en medio de la acera sin con qué tener siquiera cubrirse para el frío y estas noches de frío que han hecho? ¿Cuántas chaquetas? ¿Cuántos sacos? ¿Cuántos abrigos?
Es que es concretico, es concretico. No, yo tengo 50 pares de zapatos, pero es que a mí me gusta. ¿A ti te gusta qué tienes? No vuelvas a preguntar qué tienes que hacer porque aquí la respuesta es muy concreta. La praxis de la caridad, de la justicia social, de la ética de los valores, del compartir con el otro. El que tenga 2 túnicas, casi todos tenemos. El que tenga alimento, casi todos tenemos, pero hay muchos que no. Es concreto. Preparen el camino para que nazca Jesús, porque la alegría, recuerden que nos va a hablar de la alegría que vamos a vivir por medio de la praxis de estas realidades, la alegría de la conversión, es con estos gestos concretos. ¿O no da mucha alegría poderle dar un poquito de calor al que está pasando frío? Poderle saciar el hambre al que hace días no prueba alimento. Y el poder también en el trasfondo está en nuestra propia vida y con nuestros seres queridos. El egoísmo nos está invitando a vencer el egoísmo, el acaparar, el amasar, el todo para acá. Y aquí se lo está diciendo a un grupo de gente. Y la gente le preguntaba a un grupo anónimo. El primer grupo al que le pregunta es una multitud anónima. ¿Los invita a qué? Y nos invita a qué? A despojarnos. No solo de lo material, aquí nos habla de alimento y vestido, sino a despojarnos también de esas realidades que no permiten que Jesús nazca en nuestro corazón, que sea una Navidad diferente, un Adviento diferente. El orgullo, la soberbia, la indiferencia, la ingratitud, la apatía, la indolencia, la insolidaridad, todas estas realidades. El primer punto es despojarnos, pero para compartir, como hizo el Señor. Despojándose de su condición divina, se vino y se hizo siervo, servidor de todos. ¿De qué no has sido capaz de despojarte en esta Navidad o en las anteriores para darle a los demás y llenarte de alegría y verdaderamente convertirte? Porque es que convirtió, no, ese era un alcohólico, ese es un ejemplo y no se toma un trago. Sí, se dedicó a amasar dinero y a acaparar y a amarrar para él solo y todo. No, no se convirtió, dejó de beber simplemente, dejó de tomar. Es que es concretamente en él hacer 5 veces que tenemos, 3 que tenemos que hacer. Y él les dice que hacer 5 veces el verbo. Es concreto donde vivimos este discipulado y seguimiento del Señor. Por eso el discipulado es seguir y servir. Y hemos visto, el seguimiento lo hacemos a veces demasiado bien. Eucaristía, oración, estudio de la Escritura, Santísimo, Santo Rosario, devociones. Pero ¿y el servicio? ¿Y el hacer? Ah, no, es que yo tengo 2 túnicas, pero una de ellas, esa la compré en Roma, en el Vaticano, en una peregrinación. Dejé así. Y le respondí, al que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse y le dijeron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está fijado. ¿Vinieron quiénes? Publicanos, cobradores de impuesto, pecadores, o sea que en estos 3 grupos estamos todos nosotros. No exijáis más de lo que os está fijado. ¿Recuerdan un publicano muy famoso, pequeñito? Zaqueo. Zaqueo. Voy a devolver 3 y 4 veces de lo que he robado. Nos está diciendo, no nos aprovechemos más de los demás. No abusemos más de los demás. ¿Cómo lo hacemos en este punto, muchachos? ¿Qué debemos hacer? No exijáis más de lo que os está fijado. ¿Cómo lo hacemos para exigirle a los demás? Y nosotros, con la viga aquí, la pajita en el ojo ajeno es la que vemos. ¿Cómo hacemos para exigirle a nuestros hijos y nosotros ni siquiera le damos testimonio? ¿Cómo le exigimos a nuestra esposa o a nuestro esposo y nosotros nada? Baja, Zaqueo, que hoy conviene que me quede en tu casa. Fue y compartió. Es que somos expertos en exigir ni siquiera lo que damos. Ni siquiera damos y exigimos lo que no hemos dado. No abusar de los demás. No explotar a los demás.
pagar lo que es justo. Sí, ya viene la prima de Navidad para la prima de este mes de Navidad la llaman para las empleadas del servicio, las que nos entregan su vida y nos ayudan también con todas las labores. Ah, no, yo prima no pago, porque es que casi siempre ese día me voy, estamos ya de novena y muy ocupados y nos reunimos a hacer la novena y es Antón Tiruriruriru y Tutaina y las casas llenas de luces. Sí, qué bien, qué conversión tan bonita, qué excelente Navidad. Y discúlpenme que lo diga en tono sarcástico y todo, pero es para todos nosotros, porque es que claro, por eso es que no atraemos a nadie, por eso es que el testimonio de los cristianos, de nosotros los católicos, es tan flojito, porque somos plagados de injusticias, ahí con los cercanos. No vea, yo le voy a dar este aguinaldito y tómelo, pero es que prima, no hay para la prima. Ah, no, pero la fiesta sí está organizada con mariachis, con una comida, con pavo, pero para la prima no hay. Aguinaldo para la empleada. No, ¿qué tal? Le hemos pagado todo el año. Aguinaldo para los obreros de la empresa. No, yo ya les organicé una fiestecita y con eso puse el chulito y saldé. No, no, es que es ir más allá. Es que entregar una túnica es entregar las 2 moneditas de la viuda. Es que es ir más allá. Pero como claro, no tenemos nuestros límites y nuestros límites de santidad son tan estrictos y nos quedamos en ellos. No, no, nunca revisamos que celebrar Navidad, que para que esa alegría llegue verdaderamente a nuestro corazón, es hacer todas estas cosas. Es convertirnos de verdad con la praxis concreta del amor y de la caridad. Mirad cómo se aman, decían de los primeros. Todo lo ponían en común, no había entre ellos nada propio. Compartían, claro. Entonces la pregunta fue esa, ¿qué tenemos que hacer? Pero nosotros la hacemos hoy. Nos responde la Escritura, que es Dios mismo hablando a nuestro corazón. Y decimos, no, 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 ya eso está muy extremo. Claro, está muy extremo. Por eso es que la verdadera alegría nunca llega a impregnar el fondo de nuestro corazón. Porque es que la alegría está es en darse, en dar, en compartir, en servir, no en atesorar, no en 3, 4, 5, 6 túnicas, no en alimento para botar, no, todo eso bótelo, que ya eso, si no se consumió el día, bótelo, bote, bote. No, no, no es bote, es comparta, es despojarse. Es para que haya paz, dice el profeta Jeremías, primero tiene que haber justicia. Es darnos y darles, es hacer para poder llegar a ser como Jesús, que no guardó nada para sí mismo, entregó hasta la última gota de sangre, porque nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Pero como repito, la conversión es no bebo, no robo, no cometo adulterio, no mato, ya no hago nada de eso. ¿Y qué haces por los demás? Claro, no, ¿y qué es todo esa bulla? Pregunta el hermano mayor, allá el que nunca pecaba en el banquete que el padre preparó para el hijo pródigo. ¿Y qué es todo esa bulla? ¿Y a este qué le van a hacer? No, es que este no lo considero ni hermano. Yo como he sido es antico. Vea, yo nunca me he volado para un sitio de mala muerte. Yo nunca he mirado mal a una mujer. Sí, ese es el problema. Te mueres de las ganas y te mueres de la envidia del que lo ha hecho y que Dios perdonó. Y al que Dios perdonó. Entonces te crees muy santo para poder juzgar y condenar a los demás. No exijáis más de lo que está fijado. Es que podríamos quedarnos ahí mucho rato. El hermano mayor que llevamos dentro, ese fariseo, ese publicano, ese pecador oculto que no se alegra porque el otro, porque Dios, como dice el profeta Sofonías, se alegra. Con el pecado no, con el pecador que cae en la cuenta y regresa y es recibido con un festín, con un festín. Preguntaron también unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Tercera vez. Es que es un hacer ayer, hoy, siempre con el que era, es y será en nuestra vida. Se acercaron unos soldados y preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestra paga.
unos soldados, nosotros somos soldados o no, claro, el combate espiritual diario, el combate contra esta carnalidad. No hagáis qué, extorsión, no abuses de los demás. No con mentiras saques verdades, no hagas falsos positivos. No hagas falsos positivos. Ah, sí, Chucho, muy mal hecho. Eso lo descubrieron el gobierno y todavía se ve, no. ¿Y tus falsos positivos qué? ¿Cuál falso positivo? Yo no he caído en cuenta así, por eso es que Jesús no nace, por eso es que esta Navidad no nos llena de alegría, por eso es que la conversión se nos queda en hacer cositas. No, ya hice la novenita, ya hice el Santo Rosario, ya puse las velitas, ya la corona de Adviento. Este año la mandamos a hacer, Chucho, pero con alguien, ese dicen que es muy, esa sí nos costó, esa sí nos costó. Qué bueno que hubieras dado ese dinero para alimentar o para... Porque es que nos pide praxis concretas, no está hablando de dar juguetes. Sí. Ay, Chucho, pero no, está bien, pero entendamos el trasfondo. Aquí no dice, ¿qué debemos hacer? Vea, repartan juguetes y ya pongan el chulito en su corazón. No, es que sí son muy buenos, Ave María. Dieron para esa institución unos carritos y unas... No, qué maravilla. No, es que es ir más allá. Es que pide actos concretos de conversión que traen alegría para que Dios se alegre en nosotros. No está hablando de dar juguetes simplemente. No está hablando de dar natilla con buñuelos. Aquí tenemos un refrán: al que nos caiga el guante, que nos lo chantemos. Al que le caiga el guante, que nos lo chante. Hablaba de falsos positivos. Ve al vecino saliendo y le dañaste la fama. Y resulta que estaba en una labor de evangelización. Falso positivo. Los chismes, la murmuración, el hablar mal del otro, el hablar contra el otro, el juzgar, el condenar, falsos positivos. No hagáis extorsión a nadie y no hagáis denuncias falsas. En esta lucha cada rato caemos en todas esas realidades. Es que por eso es muy bueno revisarnos en la oración, en la Eucaristía, en la lectura de la palabra primero cada uno de nosotros, porque es que creemos que le está hablando al publicano, a los pecadores. Yo me he visto de blanco porque puro, santo, sacro, pulcro, mejor dicho, yo nunca caigo. Yo no cuidaba a ustedes que después de esas actividades se van para esos sitios. Yo sí no, yo soy un santico. Yo en lo que más me demoro diario alistándome es en la cepillada de las alas. Eso las dejo como nuevas, después aleteo un ratico y ya me voy para el trabajo volando, porque es que soy tan bueno. Es el problema, cuando uno se cree tan bueno, cuando uno se cree tan santo, cuando no revisa en su corazón qué realidad le está pidiendo la palabra transformar. ¿Pero para qué? Para que se llene de alegría. Con muchas otras exhortaciones les anunciaba la buena nueva. Esto es buena noticia, no para que usted y yo nos sintamos mal, sino para qué. Enderezad vuestro camino, trazad una calzada recta, nuestro Dios. Salid de esa religión burguesa que te tiene ahí acomodado en todas esas realidades. Ay, no, repito, ojo, y no es malo, ¿qué tal que no los demos? Ya di los jugueticos, ya chulié. Y la túnica, y la comida, y ¿qué nos decía? Ya se nos olvidó, se nos olvidó. ¿Qué fue lo otro? No exijáis más de lo que está fijado, no explotéis a los demás. Y los falsos positivos en mi familia, con mi vecino, con los del trabajo, la murmuración, todas estas realidades, y en la realidad con nuestros militares, gobernantes, los falsos positivos, el montar evidencia, el comprar testigos. Es que es muy concreto, la palabra es muy concreta y nos pide cambios concretos. Y contentaos con vuestra paga. Qué interesante esta parte. Navidad es aprender y Adviento a ser feliz con lo que tengo. ¿Recuerdan a Pablo? He aprendido a estar feliz en la abundancia y en la escasez. Y he aprendido a ser feliz con lo que tengo. No solo a los soldados, porque estamos hablando de que también somos soldados. Diario nos llama que un combate con nuestra carnalidad, el combate espiritual, el combate de ser cada día mejores, el combate de no juzgar, el combate de no condenar, el combate de dialogar en pareja, de mantener mi hogar estable, el combate contra el adulterio, todos estos combates. Contentaos con vuestra paga. Adviento es ¿qué? Aprender a ser feliz con lo que tengo. La señal será esta: un niño pobre envuelto en pañales.
motivo de gran felicidad. Esa tiene que ser el motivo principal de nuestra alegría, y el darnos, el despojarnos, el compartir, el ayudar a dar vida, alimento y vestido al que no tienen, al que no tienen, al que no tiene acceso a esos recursos, al que está en medio de la lluvia, con frío y con hambre. Pero como el problema es que no nos contentamos con lo que tenemos, cuando en el trasfondo nos dice contentados con vuestra paga, es que, hombre, con 2 túnicas tenemos, usted me entiende. Hombre, con unos tenis y unos zapatos, no con 50, 100 pares, no con 20, no atesorando. Contentados con lo que tenemos contentados con vuestra paga, es aprender a decir en este Adviento y en esta Navidad, solo el niño envuelto en pañales basta. Solo el alimento recibido en esa pesebrera, que es ese niño, que es el Dios cercano, basta. Todo lo otro son añadiduras. Todo lo otro es secundario. ¿Cuál es el problema? La ambición, la avaricia, la que dejó Zaqueo cuando baja. Actualicémoslo a esta época de Adviento. Baja, Zaqueo, que conviene que yo nazca en tu corazón. Hoy te dice y nos dice, baja de donde te has subido, deja esa avaricia, esa ambición, ese deseo de tener, de poseer, esas falsas seguridades, el dinero hoy está y mañana no está. No creas que son las criptomonedas, que es la pirámide a la que te metiste. Soy yo. Conmigo tienes, te basta y sobra, porque Él vino a hacerse pobre para enriquecernos a ti y a mí. Pero no somos capaces de salir de la otra túnica, ni de media, ni de un cuartico, ni de un poquito. Seguimos juzgando, seguimos condenando, seguimos llenos de falsos positivos, falso positivo claro, de primero en la Eucaristía. ¡Ay, alabanza, yo tan bueno! El publicano se quedó atrás. Señor, soy pecador, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Necesito que nazcas en mi corazón, necesito que transformes mi vida, necesito que me saques de este fariseísmo de creerme tan bueno. Y miren qué interesante, Juan ya no dice como regañando, sino que invita porque quiere que todos los que no aceptan esta propuesta la reciban. No con regaños. ¿Qué debemos hacer? El que tenga 2 túnicas. No vea usted que el que tenga 2 túnicas. No exigir más de lo que está fijado. ¿Y nosotros qué? No hagáis extorsión. No le quites al otro lo poquito o mucho que tiene. Es que solo creemos, cuando hablamos de esto, ahí mismo nos vamos para lo de delincuentes. No extorsión cada rato a mi esposa, a mi esposo o a mis hijos. Usted verá, si hace esto, entonces eso es extorsión. Extorsión es en nombre del amor, en nombre de la religión. Eso es extorsionar. Concretica una extorsión. En Adviento dejemos de extorsionar. Te perdono si tal cosa. Extorsión. Yo creí que eran los que pedían vacuna aquí en el barrio. No. Te perdono si. Ojo, le voy a dar una oportunidad si. Extorsión, pone condiciones. Lo voy a dejar trabajar si paga la vacuna. Lo voy a dejar que usted ponga ese puestico aquí de comida si. Te voy a acompañar a la cita si. Tú mañana me acompañas a los hijos. Si usted es tal cosa, Dios no pone condiciones. Es la propuesta libre del amor. Quiere invitar a los indiferentes. Juan Bautista quiere invitar a los indiferentes, a los que no creen, a los que van llevando la vida como paja que se la lleva el viento, dirá en el granero, a que acepten esta opción, porque cuando habla de ya vamos a mirar esta otra parte. Como el pueblo estaba a la espera, como estamos usted y yo, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo.
¿Cómo confundimos en este ambiente de esta Navidad a Cristo con un televisor de 70 pulgadas, con un carro nuevo, con un paseo extraordinario, con dinero, con la lotería, con miles de cosas? Estaban pensando si no sería él el Cristo. Respondió Juan a todos diciendo: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No soy yo. Y nos da 4 características de ese niño que van a ser. Es más fuerte. Juan dice: yo soy fuerte, pero viene uno más fuerte. Y da el Evangelio San Lucas: más grande. Primero, a Él es al que debemos servir y que viene a servirnos. No soy digno de desatarle las sandalias, las correitas de la sandalia. Tercero, nos va a bautizar en Espíritu Santo. Y cuarto, ante Él vendrá un juicio inminente. O acepto o no acepto, el que quiera. Entonces, pero nos va a bautizar en Espíritu Santo. Que ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Y se siguen: alegría. Este tercer domingo de la alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, nos va a dar la oportunidad de una nueva vida. La conversión es una nueva vida, naciendo de nuevo, por el que nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, para empezar a vivir, a tener sus sentimientos, sus actitudes, su mirada y su corazón con los demás. Juan prepara el camino, Jesús lo cumple. Juan bautizaba para el perdón de los pecados. Jesús cumple ese anuncio trayéndonos la salvación y perdonándonos verdaderamente. ¿Recuerdan el primer motivo de alegría? Tus culpas y pecados han sido perdonados. Cómo se entrelazan de bonito estas lecturas. Y entonces ya se cumple lo del apóstol Pablo: estad alegres en el Señor. Lo repito: estad siempre alegres. ¿Y de dónde es que parte esa alegría? Ya lo vimos, esos 5 motivos: esa cercanía del Señor, ese perdón de culpas, ese que Él quiere reinar, el que Él se goza en nosotros y que Él expulsa a nuestros enemigos. Y entonces, ¿qué hacemos para esa alegría? 2 túnicas: una, alimento, compartir. Nos despojamos, no juzgamos, no condenamos, no extorsionamos. Este combate espiritual lo vivimos con la coraza de la fe y la salvación, guiados siempre por el Espíritu de Dios, que permite que seamos nueva criatura, que nazcamos como hijos de Dios. Y para un hijo de Dios nunca será indiferente el pobre y el que sufre. En la praxis concreta de la caridad se concreta, valga la redundancia, esta conversión a que nos llama este Adviento y esta Navidad. ¿Cómo hemos creído que es no más en Cuaresma? Conviértete y cree en el Evangelio. Es un camino de todo el año, y especialmente ahora preparar el corazón, porque es que si tengo el corazón con 30 túnicas, ¿dónde se va a alojar el niño? Ay, no, es que son para que no le dé frío al niño. Sí, cómo no, siga así. Si ni siquiera lo invito a cenar el día de su cumpleaños, que es lo que vamos a conmemorar, el del nacimiento del que ya nació, vino, viene y sigue viniendo. Si no saco un espaciecito para escuchar la palabra y orar todos los días, para ir transformando cada una de esas realidades, o cómo se van a bajar los montes y alzar las llanuras, o cómo va a trazar una calzada recta. Aquí nos lo dice, con la praxis concreta ¿de qué? De la caridad. Con la praxis concreta de la caridad. La conversión es un cambio concreto en la manera de entablar las relaciones personales con los otros. Es un cambio concreto que se note, que se note, que se te note, dirá un canto por allá de Chiquito Villalba, que tú tienes al Señor. Se nota que este va a ser un Adviento diferente. Se nota que va a ser una Navidad diferente. Ahí la palabra fue muy clara. Y Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. El fuego es ese sentido del juicio, pero el juicio está en que vino la luz a este mundo y los hombres prefirieron las tinieblas, prefirieron los alumbrados del río, prefirieron los alumbrados de no sé dónde que son tan bonitos, pero no preferimos permitir que esa luz venga a disipar las tinieblas de nuestro corazón y nos ayude en praxis concretas de amor y de caridad a ser
verdaderos testigos, testimonio de que ese niño nació en mi corazón, donde hay perdón, donde hay compartir, donde hay servicio, donde hay tolerancia, donde no hay juicio. Es que Jesús ya nació. Familia donde ya se dialoga en vez de peleas, a puños, a gritos, a insultos. Es que Jesús ya nació. Familia que se perdona y olvida o recuerda sin dolor sus cosas pasadas. Es que celebraron Navidad. Familia que compartió en vez de llenarnos de regalos costosos, de ropa costosísima con los demás. Es que Jesús ya nació. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia. La palabra hoy, como siempre, es muy clara. La palabra eres tú, Señor. Palabra de Dios encarnada en cada uno de nosotros. Y vienes a través del profeta Juan a hablarnos al corazón, y del profeta Sofonías y de Pablo a decirnos que hay una alegría más grande que atesorar, que el poder, que el placer, que el dominar. Y es la alegría de compartir y despojarnos para entregarle a los demás y entregarnos a ellos como tú lo hiciste. Que esto es buena noticia, con muchas otras buenas nuevas. Exhortaba a la gente que estaba expectante, esperando. Estamos esperando lo que no es y al que no es. Y vienes tú envuelto en pañales en una pesebrera y no sabemos leer esa señal. El Dios cercano viene a decirnos que nuestros enemigos serán expulsados. Ojalá expulses de nosotros nuestro egoísmo, nuestra indiferencia, nuestra insolidaridad, Señor, nuestro deseo de acumular y nuestra avaricia, nuestra prepotencia. Ven, Señor, y ayúdanos a encarnar esta palabra en lo profundo de nuestro corazón, y que verdaderamente el llanto del niño que va a nacer sea el llanto que escuchamos del que sufre, del que padece, del que tiene hambre, del migrante, del desplazado, del venezolano, de tantos en los que tú nos gritas: aquí estoy, con frío, con hambre, nadie me tiene en cuenta, nadie me visita. Y ese es el que nace, el primer desplazado, en el que no hubo albergue en ninguna parte. Por eso necesitamos, Señor, que tu palabra prepare la pesebrera de nuestro corazón, para que una vez que nazcas, te hagas realidad en actos concretos de nuestra vida, para que sea un hacer. El hombre sin ser, sin hacer, nada puede ser delante de Dios. Que seamos verdaderos discípulos porque te seguimos y te servimos especialmente en el otro. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.